Hola, buenos días nuevamente. Queríamos tratar en esta parte del programa un tema que es muy interesante, los requisitos, digamos, de carácter económico que deben ser tenidos en cuenta cuando vamos a hacer una reagrupación familiar. Pues bien, cuando hablamos de reagrupación, los requisitos tenemos que dividirlo en dos partes: los que llena o debe llenar el reagrupado, los que llena o debe llenar el reagrupante. Entonces vamos a empezar por el reagrupado, es decir, esa persona, ese hijo, ese padre, sobre todo cuando hablamos también de familia extensa. ¿Qué requisitos desde el punto de vista económico deben ser necesarios en términos generales? Sobre todo cuando reagrupamos a familiares, entonces el concepto de familia extensa, o cuando vamos a reagrupar a padres o hijos mayores de cierta edad, 26 años normalmente. Pues mire, tenemos que tener en cuenta que uno de los requisitos de manera general que exige la normativa es el que esa persona necesite ser reagrupada por razones, digamos, de carácter de dependencia económica o por razones de salud, ¿vale? Que meriten esa reagrupación. Claro, ¿eso qué quiere decir en la práctica? Que si yo voy a reagrupar a mi padre o a mi madre y resulta que mi padre o mi madre tienen una pensión bastante alta o una pensión que les permite vivir holgadamente en el país de origen, o un trabajo o unas cuentas bancarias y una situación que, digamos, no deja inferir la necesidad de esa reagrupación porque económicamente viven bastante bien, pues digamos que desde el punto de vista económico hablamos de una economía negativa por parte de quien desea ser reagrupado, es decir, que tiene problemas de carácter económico. Por el lado del reagrupante es todo lo contrario. Son dos requisitos. Uno, que ha venido haciendo giros a favor de quien desea reagrupar durante los últimos 2 años, es decir, giros, y ahí aprovecho para aclarar, porque en el mundo del derecho los matices son muy importantes. En el giro no puede haber intermediarios, es decir, si yo quiero reagrupar a mi padre, a mi madre, o quiero reagrupar a alguien en familia extensa o a un hijo mayor de 26 años, pues como me van a pedir giro, soy yo y solo yo quien tengo que hacer el giro y firmarlo, y tienen que ir mis datos ahí. Quien recibe el dinero en el país de origen igualmente tiene que ser solo, única y exclusivamente la persona que deseamos reagrupar. No puede ser que yo quiera reagrupar a un hermano y el dinero se lo mando a una abuela o a una madre o a un padre, no. Lo tiene que recibir específicamente la persona que queremos reagrupar, sin ningún tipo de intermediación. Ahora dirá usted, pero bueno, a veces hay niños o personas mayores enfermas que no pueden ir a la casa de cambio o al banco a reclamar el giro. En todos esos casos usted, giro por giro, tiene que apuntar: este dinero va como ayuda para manutención y sostenimiento de mi padre, señor tal, o de mi hermano, señor tal, o de mi nieto, señor tal. Pero siempre tiene que estar en el giro el nombre de la persona que se va a beneficiar con ese dinero. Eso es esencial, y preferiblemente que le llegue directamente a esa persona, ¿vale? Y en segundo lugar, ya hemos superado la reagrupación y ya la persona está en territorio español. Pues bien, cuando vayamos a pedir a favor de esa persona la tarjeta comunitaria, viene el segundo requisito de carácter económico que debe llenar el reagrupante. Es decir, el reagrupante tendrá que acreditar que tiene medios de vida suficientes para correr con su supervivencia y con la supervivencia y sostenibilidad de la persona que desea reagrupar. Es decir, tendremos que aportar informe de vida laboral, contrato de trabajo y las últimas nóminas. Entonces, son requisitos de carácter económico muy sencillos, pero que son esenciales a la hora de tramitar una reagrupación familiar. Muchas gracias.